Nos haya dado el privilegio, la bendición de que podamos estar aquí en esta mañana. Es un gozo, hermano, que podamos estar aquí el día de hoy para recibir su palabra. Ya hemos tenido un tiempo de cántico al Señor, pues ahora nos toca recibir su palabra, esperando que sea el Espíritu de Dios obrando poderosamente en cada uno de nuestros corazones. Amén. Sin la ayuda de Dios no podemos. De nada sirve que prediquemos aquí y si el Espíritu de Dios no viene para aplicar su palabra en cada uno de nuestros corazones, pues en vano estamos aquí. O sea que necesitamos imprescindiblemente la ayuda soberana del Espíritu Santo. Vaya conmigo a la carta de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y ahí vamos a estar exponiendo la palabra de Dios bajo un título muy interesante: un mundo que nos amenaza cada día. Un mundo que nos amenaza cada día. Ese es el título que vamos a estar exponiendo en la mañana de hoy. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Vaya buscando en su Biblia esa cita. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Si ya lo tienen, me lo hacen saber. Y pues leemos en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice esta versión, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puede sentarse. Gracias, Señor. Pastor, ¿no era 12, 1 y 2. 12, 1 y 2. No, es que esta es Reina Valera 95. Sí, hay una pequeña. Bien, mis estimados. Un mundo que nos amenaza cada día. Yo quiero aclarar dos cosas bien importantes. Voy a hacer algo, voy a dar una breve explicación a modo de introducción acerca de la carta a los romanos, que no es, vamos a decir, se pudiera dar si hoy fuésemos a empezar a predicar todo el libro de Romanos. Por eso hago esta aclaración. Pero lo voy a hacer dada la importancia que tiene la carta de Romanos. Esa es la razón por la que voy a explicar. Voy a dar una breve explicación acerca de esta carta, que será de gran bendición para cada uno de nosotros y será de mucho soporte para lo que vamos a predicar en esta mañana. Algo también que quiero aclarar es que jamás podremos entender el llamado o el ruego que Pablo está haciendo aquí a los hermanos de Roma si primero no tenemos una relación bien estrecha o un entendimiento bien claro de los primeros 11 capítulos de la carta. Cuando tenemos un entendimiento bien claro, bien armonizado acerca de los primeros 11 capítulos de esta carta, vamos a entender con más facilidad lo que el apóstol Pablo está pidiendo cuando llegamos al capítulo 12 de Romanos, que dice la versión del 60: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice el versículo 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí hay un pedido muy importante que Pablo está haciendo, pero como le dije al principio,
Pablo ha expuesto los temas más importantes del cristianismo, los temas de la gracia, una gama de temas que Pablo viene exponiendo en los primeros capítulos. Por eso le dije al principio que para poder entender este pedido que Pablo, este ruego que Pablo está haciendo, Pablo está pidiéndole a los hermanos de Roma algo que ya él le explicó al principio, que la gracia de Dios está a favor tuyo para poder presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, nosotros con nuestras propias habilidades, con nuestras propias fuerzas, jamás podremos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo primero que tenemos que tener bien claro es que tenemos que tener un baño de la gracia de Dios desde los pies hasta la cabeza. Así de sencillo podemos entender este pasaje bíblico. Aquí entro entonces en lo que le había dicho. Romano es la declaración de Pablo más completa de todas sus cartas o de su evangelio. Es la declaración más completa. ¿Y por qué? Nos vamos a dar cuenta. Es la más amplia y grandiosa del evangelio. Preste mucha atención, hermano. Sus condensadas afirmaciones, es decir, la que hace Pablo a lo largo de esta carta, son de inmensas verdades, son como resortes en espiral, es decir, una vez que se sueltan, saltan a través de la mente y del corazón de todo aquel que es expuesto a ella. O sea, las verdades de la carta de Romanos, cuando saltan el corazón de cada uno de nosotros, nos bendicen, nos edifican. Eso es lo que quiere decir. Para llenar el horizonte de una persona y moldear su vida. Qué poderosa es la carta de Romanos. Hay un padre de la iglesia llamado, no sacerdote, cuando hablamos de padre de la iglesia nos referimos a los reformadores, llamado Juan Crisóstomo. Este Juan Crisóstomo, mis hermanos, el más grande predicador del siglo IV, pedía que se lea en voz alta la carta de Romanos una vez por semana. Y esto lo hacía por la importancia que tenía esta carta y lo que la lectura o el contenido de esta carta había hecho en su vida. Como bien nosotros sabemos, las grandes doctrinas de la gracia de Dios están todas desplegadas en la carta de Romanos. Oiga bien, los grandes temas fundamentales de la vida cristiana están todos expuestos en la carta de Romanos. Es decir, nosotros hoy podemos comprender clara y ampliamente acerca de la gracia de Dios, de la justificación por fe, por la carta de Romanos. Por eso es bien importante. Agustín de Hipona también, Martín Lutero, Juan Wesley, tres candidatos exponentes grandes de la fe cristiana. Escuche bien esto. Tanto Agustín como Martín fueron tres contribuyentes supremamente importantes de la herencia cristiana que nosotros tenemos. Ellos llegaron a tener seguridad de su fe a través del impacto de la carta de Romanos. Eso es algo extremadamente importante. Nosotros conocemos bien, o quizá todos no, la biografía de Martín Lutero. Martín Lutero llamaba a la carta de Romanos su caterita de Bora, porque su esposa se llamaba así. Y Martín Lutero estuvo un impacto tan grande a través de la lectura de Romanos que él le llamaba su caterita de Bora. Y a través de los siglos, los grandes hombres de Dios que han sido reformados desde adentro hacia afuera, es porque con la ayuda del Espíritu de Dios y una lectura seria de la carta de Romanos han podido lograr exaltar a un grado de 80 grados, hermano. Todos los reformadores consideraron a Romanos como la clave dada por Dios para entender toda la escritura.
dado que Pablo reúne en este libro todos los temas mayores de la Biblia, pues vamos a ver la mayoría o algunos de estos temas que Pablo aborda en esta carta. Ellos son el pecado, la ley, el juicio, el destino eterno del hombre, la fe, la obra, la gracia, la justificación, la santificación, la elección, el plan de salvación, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la esperanza del cristiano, la naturaleza y la vida de la iglesia. Todos estos temas están expuestos en la carta de Romanos. El lugar de los judíos y los judíos en el propósito de Dios, la filosofía de la iglesia y la historia del mundo, el significado y el mensaje del mensaje del Antiguo Testamento, las obligaciones de la ciudadanía cristiana, la naturaleza y los propósitos de libertad cristiana, todos están expuestos en esta carta. Y los principios de santidad personal y la moralidad. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, uno dice: esta es una carta que hay que prestarle mucha atención. Por eso le dije al principio que daré un breve resumen acerca de esta carta, que solamente podría caber si hubiésemos hoy que empezar a hablar de la carta completa. Pero quise dar este breve resumen para que nosotros podamos entender dónde se encuentran estos pasajes bíblicos que vamos a exponer hoy, la importancia que estos pasajes tienen. ¿Por qué hemos titulado que nosotros vivimos en un mundo que nos amenaza cada día? Bueno, Pablo llama a una transformación, a una renovación, y al final del versículo dice: para que nosotros podamos comprobar y comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo estoy completamente seguro que todos los que estamos aquí hoy queremos comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Su voluntad está explícitamente revelada en la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia nosotros vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El primer punto que estaremos desarrollando es una vida totalmente rendida a Dios. Una vida totalmente rendida a Dios. Pero algo bien importante que yo quiero señalar en este versículo, en el versículo 1, con relación al pedido que Pablo está haciendo, es que este ruego a la total entrega de Dios está después que Pablo ha expuesto todas las grandes doctrinas del Evangelio. Prácticamente se lo dije al principio. Para los griegos, el cuerpo no tenía ninguna importancia, solo el espíritu. Eso pensaban los griegos. Para los griegos, usted tenía que guardar su espíritu estrictamente. El cuerpo no tenía importancia, según la concepción de los griegos. El hombre tenía solamente valor en esa parte. Sin embargo, para Dios, tanto el espíritu como el cuerpo tienen una importancia muy significativa. Pues Pablo dice que debemos santificar espíritu, alma y cuerpo para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha redimido nuestros cuerpos, hermano, ¿verdad que sí? Dios nos ha redimido de la maldición del pecado y nos pide que lo entreguemos en sacrificio vivo continuamente, que ese es nuestro culto racional. Si hay un culto que tiene razón alguna, juicio, que tiene coherencia en nuestras vidas, y que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Alguien podría preguntarse: pastor, ¿qué significa sacrificio vivo? ¿Tiene esto algún significado? Dios ha redimido nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Pero quiere decir, ¿qué quiere decir sacrificio vivo? Bueno, ser vivo, si es vivo, es porque evidentemente hay sacrificios que son muertos. Si debemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es posible que entonces nosotros hagamos sacrificios muertos que no tienen valor, ¿verdad? No tienen valor en la repercusión de mi pecado, de mi vida espiritual. No tienen valor ninguno, como dice
Gálatas, cuando finaliza la definición o la fila de los pecados de la carne, dice que estos no tienen apetito, no tienen valor contra los apetitos de la carne. Pero hablemos en primer lugar de lo que pudiera ser sacrificio vivo. Vamos a ver qué pudiéramos nosotros interpretar de lo que Pablo nos está hablando aquí, que cuando nos dice presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Si pudiéramos nosotros entender qué es lo que Dios a través de Pablo nos está pidiendo aquí, entonces nosotros llevaríamos a cabo sacrificios vivos avalados por la palabra de Dios, que pudieran ser de grandiosas bendiciones para nuestras vida espiritual. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir sacrificio vivo? Lo vemos entonces. Son vivos porque en Cristo hemos nacido de nuevo. Ojo, los sacrificios son vivos porque ya hemos nacido de nuevo. Ningún inconverso, ninguna persona que no haya sido redimida por Dios todavía, bajo ninguna razón, no hay manera de que pueda presentar a Dios un sacrificio vivo, racional, con entendimiento, sabiendo lo que estás haciendo. Quizás no estás haciendo un rito religioso, porque las personas que no le sirven a Dios, tratando de agradar a Dios, tratando de presentar sacrificios vivos, lo que hacen son sacrificios de religiosidad, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender a qué es lo que Pablo se refiere cuando dice que nosotros debemos presentar a Dios sacrificio vivo. Ya le dije que bueno, son sacrificios vivos porque hemos nacido de nuevo. Somos criaturas que hemos nacido de nuevo. Y en este nuevo nacimiento estamos listos para poder presentar un sacrificio vivo. Este sacrificio dice que es santo, que es agradable a Dios. No hay forma de que alguien que no haya nacido de nuevo pueda presentarle a Dios un sacrificio vivo que sea agradable a Dios. No hay manera. Solo tú y yo, bajo un entendimiento claro de la palabra de Dios, podemos presentarle a Dios un sacrificio vivo. Más adelante usted se dará cuenta porque hemos titulado Vivimos en un mundo que nos amenaza cada día. Más adelante usted se dará cuenta. A esto es lo que Pablo llama un culto racional. Pero no es un sacrificio vivo lo que hago para ganar el favor de Dios, como llevar una cruz cargada de aquí a Higüey los 21 de enero. No, no es eso. Hay personas que creen que este sacrificio es un sacrificio vivo. No, bajo ninguna circunstancia. Tampoco, hermano, tal vez lo vas a encontrar extraño. Tampoco va a ser un sacrificio vivo que usted diga, voy a martirizar mi cuerpo un mes amachucándolo en el piso. No, eso no es un sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué razón? No tenemos el tiempo para hablar de esto, pero los sacrificios de silicio en el Antiguo Testamento tenían un significado. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya Cristo pagó todo el sacrificio que nosotros necesitamos para nosotros recibir todas las bendiciones de Dios que nosotros necesitamos. Ahora, ¿por qué yo le digo esto? Mire, no está mal. Cualquiera de nosotros, de hecho yo lo he hecho, puede decidir. Lo que quiero es explicar algo bien fundamental aquí. No quiero dejar confusión. No está mal, yo lo he hecho. Yo puedo decir, mi amor, yo esta semana me voy para la iglesia, estaré allí en oración, amaneciendo allí. Eso está excelentemente bien. Lo que no podemos orientar a la gente, yo creo que aquí no puede haber una persona tan torpe que no puede entender esto. Lo que no podemos orientar al individuo es decirle a la gente, machaca la carne, tírate en el piso, porque eso te va a dar carácter. Eso va a impedir que los deseos de la carne te coman. ¿Me entendió? Siempre y cuando lo hagamos con un entendimiento bíblico y claro, me voy para tener comunión en la iglesia la noche entera o medianoche orando, leyendo, excelente. Pero si lo haces con el pensamiento de que tú vas a dominar la carne, te equivocaste. Te equivocaste, porque eso no machaca la carne. Y eso es bíblico, hermano. Eso no machaca la carne. ¿En ningún sentido? Bendito sea el nombre
de nuestro Dios. Segunda enseñanza a la cual vamos a estar abordando es grandes amenazas que enfrentamos en este mundo. Grandes amenazas que enfrentamos en este mundo. Ahora sí vamos a ver cuáles podrían ser estas grandes amenazas que nosotros enfrentamos en este mundo. En este mundo estamos amenazados a no entregar a Dios un sacrificio vivo. Estamos amenazados a eso. ¿Por qué? Porque el mundo nos amenaza cada día. El mundo se convierte en uno de nuestros enemigos feroces. Todo lo que el mundo plantea, todo lo que el mundo dirige, todo lo que el mundo hace, todo lo que el mundo entiende que hay que hacer, adaptarse a él, nos amenaza, siempre nos va a amenazar a que nosotros como hijos de Dios en este mundo presentemos a Dios un sacrificio vivo. En el versículo 2 nosotros encontramos 4 palabras que son muy importantes para lo que estamos hablando. Son bien clave para esta exposición de la palabra de Dios. Y esas palabras nosotros las vamos a ver bien detallada, punto por punto. Esas palabras se encuentran en el versículo 2, que son conformarse, transformado, renovado y entendimiento. Esas 4 palabras son bien clave para el entendimiento de lo que estamos hablando. En primer lugar veremos conformarse o transformado, ¿verdad? Como dice el texto, pudiera definirse como un proceso de adaptación o conformación por el mismo. Adaptación por el mismo según la manera y la forma de los hombres pecadores en este mundo. Pudiera definirse como una adaptación o adaptarse a lo que el mundo me dice a mí que yo debo hacer. Transformado es aquel cambio radical que Dios lleva a cabo en el corazón de un hombre mediante la renovación de su entendimiento por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo que solamente Dios puede hacer. Renovado es aquella renovación diaria que el creyente debe tener en su mente y en su corazón, llevada a cabo por la palabra de Dios también y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entendimiento es una facultad que solamente Dios puede entregarle al corazón del hombre, a aquellos que han nacido de nuevo. Eso es el entendimiento. El entendimiento no es dominar información, no es saber muchas cosas, no. Entendimiento es tú comprender la exposición del evangelio, es comprender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso es tener el entendimiento bien claro. Y uno de los papeles más fundamentales de nuestro enemigo es cegar el entendimiento de la gente, pues la Biblia lo dice. Y el propósito es que la gente no comprenda el evangelio. Si Satanás tiene que luchar y hacer 1000 cosas en contra de ti y en contra de mí, que no puede hacer más nada, es tratar de mantenerte en ignorancia, cegar que tú no entiendas la verdad del evangelio. Porque no puede tocarte sin el permiso de Dios. No te puede poner la mano, no te puede poner un dedo sin que Dios le dé el permiso. Ahora sí, él lucha trayendo argumentos que tapan la mente, argumentos erróneos, falsos. Entendimiento. Y esto nos lleva a nuestra tercera enseñanza. Qué maravilloso es comprender la voluntad de Dios. Qué maravilloso es comprender su voluntad. Es importante cómo Pablo en estos 2 breves versículos, es decir, en el 1 y el 2 que tomamos como base de referencia, nos presenta tantas riquezas para la vida cristiana y santa. Finaliza diciendo que el resultado es para que nosotros comprendamos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Es decir, el propósito que Pablo tiene, que el ruego que Pablo pide en el versículo 1, os ruego, hermano, por las misericordias, en plural, las misericordias de Dios son el pleno de misericordia, toda la gama de la misericordia de Dios que está expresando
pasada, vuelvo y repito, a lo largo de esta carta. Ruego por esas misericordias que ya ustedes conocen, que ya yo he explicado. Os ruego por esa misericordia que no se conformen a este mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y es importante cómo Pablo explica esto aquí en estos dos versículos y finaliza diciendo esta gran verdad que es muy importante, que nosotros comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Dice que comprendamos. Es lo que quiere decir cuando dice comprobéis. Es lo mismo. Esto es maravilloso, hermano, porque gozaremos la satisfacción de vivir agradando a Dios en este siglo tan perverso como el que nos ha tocado vivir. Esto es satisfactorio cuando tú comprendes la voluntad de Dios. Que tú haces, la haces. No es lo mismo saber que comprender, pero es maravilloso porque antes vivíamos conforme a los deseos carnales y los designios de este mundo. Ahora gozamos al saber que Dios, a través de la luz del entendimiento del Evangelio, nos iluminó para que nosotros pudiéramos vivir en su voluntad y rendirnos a Él en espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él en espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, hermano, pide muchos apetitos. El cuerpo nos demanda muchas cosas negativas. Cuando a una gente su cuerpo le pide fúmate una caja de cigarrillo, y cuando termine vuelve y fúmate otra caja de Marlboro, y cuando termine bébete una caja de cerveza, y cuando termine llévate por delante a todas las chicas que encuentre y disfrútala. Todos esos son apetitos de la carne. Por eso el apóstol Pablo es enfático en decir que debemos guardar el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo le pertenece a Dios. Ya hemos dicho que ha sido redimido por Dios. Hemos nacido de nuevo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. El Espíritu Santo de Dios, la persona más santa y más sublime, vive dentro de usted y dentro de mí. En el mismo día que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Qué gran privilegio, hermano. Es por eso que Pablo insiste en que también el cuerpo debe ser guardado. Pero, como le había dicho, esto es muy maravilloso. Ya sabemos que nos ha redimido. Ahora nosotros gozamos de toda la bendición de nosotros saber que hemos sido redimidos por nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Creo firmemente que cuando un creyente comprende estas verdades bíblicas, lo único que brota, a pesar de la intensa lucha con la que batallamos a diario, cuando eres redimido, cuando nace de nuevo, cuando entra en esa conciencia de pecado, entra en ti entonces una lucha con el espíritu y la carne, dice la Biblia, porque hay ya una naturaleza que está nacida, hay una naturaleza que ha despertado de la ceguera espiritual en la que se encontraba. Entonces empiezan las dos batallas a combatirse. Una quiere hacer el bien, otra quiere hacer el mal. Por eso tú tienes apetito de orar, por eso vienen a ti apetito de leer la Biblia, por eso vienen a ti apetito de amar a la gente, de perdonar a la gente, por eso vienen apetito en ti de que las cosas marchen bien, de no sembrar disensiones entre hermanos. Por eso vienen esos apetitos son de la naturaleza que ya Cristo implantó en tu vida. Estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. O si nosotros pudiéramos comprender de qué tamaño es el milagro que Dios ha hecho en el corazón de nosotros. Nosotros brincáramos de alegría desde que raya el alba. Nosotros no tuviéramos tiempo para hacer más nada, porque comprender su milagro grandioso el que Dios ha hecho en nuestros corazones, hermano. Nuestros corazones son naturalmente podridos, no son buenos, son egoístas, son orgullosos. Dios nos ha limpiado, Dios nos ha redimido, Dios nos ha dado vida a través de su Hijo que fue sacrificado en la cruz del Calvario.
no nos debemos conformar a este siglo. Este siglo es un siglo torcido al alineamiento de Dios. El mundo cada día ejerce una influencia negativa en contra de la iglesia. El mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le dice malo. Hoy vemos personas en los diferentes países del mundo marchando a favor de que se mate un niño en la barriga. ¿Usted cree que eso es concebible? Hoy vemos gente marchando para que se defienda el matrimonio entre dos hombres y entre dos mujeres. Eso no es inaudito, hermano. El mundo está torcido, boca abajo, moralmente, espiritualmente, socialmente, de toda índole. Y es por eso que el mundo ejerce una influencia negativa en contra de ti. Y por eso Pablo le dice, mira, yo les ruego que no se conformen a este siglo, renueven su mente, renuévense, no se adapten a este mundo. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia. Que salió una nueva moda. Si esa moda no agrada a Dios, no te adapte a ella. Si apareció una eventualidad nueva, si no agrada a Dios, no te adapte a ella. Si apareció una nueva oferta que te va a beneficiar monetariamente y no agrada a Dios, no te adapte a ella, amado hermano. No te adapte a ella si te va a beneficiar económicamente, pero si no agrada a Dios, si tú tienes que hablar mentira, si tú tienes que provocar que a otro lo hundan para que a ti lo salga, no lo hagas. No te metas en situaciones. Órale a Dios primero, habla con Dios, estudia la Biblia, analiza la palabra de Dios antes de tomar ciertas decisiones en la vida que puedan desagradar a tu Padre Celestial. En conclusión, oh amados hermanos, preste suma atención a ese ruego que el apóstol Pablo le hace a los hermanos de Roma, que es también por nosotros hoy. Este ruego no fue para los hermanos de Roma solamente, fue para ti y fue para mí hoy. Amén. Los destinatarios originales fueron ellos, pero hoy estamos siendo tú y yo los destinatarios. Ya ellos partieron hace muchos años y están reservados allá para el día de la redención. Pero tú y yo estamos aquí y somos tú y yo que necesitamos esta palabra. Es posible que al salir de este local, lo primero que usted se encuentra allá afuera sea una tentación a usted desagradar a Dios en su vida. Ahora, hoy mismo. No vea las demandas de la vida cristiana difícil. No la vea difícil, hermano. Porque su carga es ligera y su yugo es fácil, dice el Señor. Él nos ha concedido la gracia para poder guardar todo lo que nos pide en su palabra. Alguien dijo en una ocasión que la ley nos pide que volemos, pero no nos da las alas para volar. Ese es el problema de la ley. La ley te exigía o le exige al hombre cosa que él bajo ninguna circunstancia puede lograr llevar a cabo. Sin embargo, la gracia te pide que vuele, pero te facilita las alas para